La semana pasada hablamos de cómo Josué y el pueblo de Israel cruzaron un río. Y Josué se convirtió también en un hebreo. Si tomamos en cuenta el significado, el término de la palabra hebreo, que significa el que cruza un río. Abraham lo hizo, Josué lo hizo. Y si también tomamos en cuenta a Moisés, él terminó cruzando con todo el pueblo un mar. En el caso de Josué fue un río. El término hebreo es el que cruza un río. Dios le dio los pasos de cómo poder hacerlo. Pero hay algo interesante en todo esto que vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó después de que cruzaron el río? Antes de eso te voy a dar el verso que tiene que ver con esto que hizo Josué. Josué capítulo 4, versículo 23 y 24. Josué 4, 23 y 24. Porque el Señor, su Dios, secó las aguas del Jordán ante ustedes hasta que lo cruzaron. Fíjate bien, Dios obró un milagro cuando ellos dieron el primer paso. Importante. Dios obró un milagro cuando ellos dieron el primer paso. Dios es un Dios de milagros, que obra milagros, pero siempre los milagros estarán esperando que la persona dé el primer paso de fe para que esto se dé. Es como aquella persona que está en su lugar y está enferma y no ha podido mover su hombro, su omóplato, su brazo durante muchísimos años. Entonces Dios está esperando porque da una palabra de fe, de esperanza, donde Dios dice: tú vas a ser sanado. Pero esto está condicionado a que la persona dé el primer paso tratando de mover. Pero viene el pensamiento: ¿cómo lo voy a poder hacer? Simplemente es atreverte a dar pasos de fe. Cuando la persona empieza a mover, se da cuenta de que ya no tiene nada. Lo mismo sucedió en aquel entonces. El pueblo de Israel estaba a la orilla del río, estaba Josué como comandante, estaba todo el ejército del pueblo de Israel, y Dios les había dado una promesa de que iban a cruzar, de que se iban a convertir en hebreos, el que cruza un río. Pero eso estaba condicionado, el milagro estaba condicionado a que ellos dieran el primer paso de fe. Si no damos pasos de fe, no podemos ver milagros. Tenemos que dar pasos de fe en cualquier área que tú estés necesitando ver un milagro. Pasos de fe, creerle al Señor y atreverte a dar ese paso para que sucedan cosas extraordinarias. Dice la Escritura que el Señor secó las aguas del Jordán, como el Señor su Dios hizo con el mar Rojo, el cual secó ante nosotros hasta que lo cruzamos. Eso lo hizo para que todo el mundo sepa. Eso lo hizo para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo sepa lo grande que es el Señor, lo grande que es el poder del Señor. ¿Ustedes creen que tienen a un Dios que tiene el poder para poder resolver cualquier situación en tu vida? Ese es el Dios que está aquí. El Señor que hace visible aquello que no es visible. El Señor que hace que las aguas retrocedan ante su poder. El Señor que abre mares. El Señor que abre ríos. Lo único que necesita el Señor es que demos pasos de fe. Repite conmigo: pasos de fe. Ahora convencido, repite conmigo: yo voy a dar pasos de fe. Eso es lo que tenían que hacer, dar pasos de fe, porque Dios está esperando que sea visible su poder. La Escritura lo dice: esto lo hizo para que el mundo sepa lo grande que es el poder del Señor, y para que ustedes siempre respeten al Señor su Dios. Ellos habían visto, el pueblo de Israel había visto un milagro tremendo, pero no habían conquistado nada. Ellos cruzaron el Jordán de una manera milagrosa, pero no habían conquistado nada todavía. Les estaban esperando a ellos
unas puertas cerradas, pero no solamente cerradas, sino unas puertas bien cerradas. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Ok, ya habían visto milagros, pero no habían visto la conquista. Y es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Vemos milagros que suceden, pero no hemos visto conquistar nada todavía. Ellos estaban a la espera de ver la mano poderosa de Dios, y la mano poderosa llegó y el río se abrió. Ellos cruzaron el Jordán y lo primero que se toparon fueron puertas bien cerradas. No solamente cerradas, sino bien cerradas. Lo que nosotros necesitamos en este día domingo es ver cuál fue la clave para que pudiera haber una conquista de Josué y el pueblo de Israel. ¿Cuál era la manera en la que Dios iba a actuar para que ellos pudieran ver una conquista en Jericó, la tierra prometida? La entrada a la tierra prometida era Jericó, la primera ciudad. Y vamos a ver en Josué capítulo 5 versículo 13 al 15. En una ocasión Josué se acercó a Jericó. Recuerda, ya cruzaron el Jordán, pero están ahí porque las puertas están cerradas. Las murallas son enormes, puertas cerradas. Josué se acercó a Jericó y vio a un hombre frente a él con una espada en la mano. Se cree que Josué estaba orando, pidiendo a Dios la estrategia de cómo poder conquistar la primera ciudad. Eso es lo que regularmente hacemos. Si se nos presenta en nuestra vida murallas, obstáculos, barreras, lo que tenemos que hacer es orar. Josué estaba orando, eso es lo que se cree. Estaba orando, pidiendo la estrategia de cómo iba a poder conquistar esa ciudad. Y mientras él oraba, viendo Jericó, puedes contemplar esa imagen, estaba viendo Jericó. Haz de cuenta de que tú vas al cerrito donde hay muchas escaleras. ¿Cómo se llama? San Cristobalito. A San Cristobalito, y ves que se ve toda la ciudad. Haz de cuenta que era así. Josué llegó a ese lugar y estaba pidiéndole a Dios, diciéndole: Dios, dame la estrategia. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para poder conquistar, para que se abran las puertas? Y mientras oraba, se le apareció un hombre, y el hombre tenía una espada. La escritura nos dice una espada en la mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Él respondió: no soy enemigo. Yo quiero que vean la valentía de Josué. Josué no era cualquier tipejo por ahí. Josué era un tipo extremadamente valiente. Era un tipo que había estado en muchas guerras y que había conquistado. Ese cuate no le tenía miedo a nada. Él se acercó al ver que había un hombre, pero no era cualquier hombre. Era un hombre imponente, con una espada en la mano. Entonces Josué se acerca y le dice: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Ante esta pregunta, mira lo que pasó. ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Él respondió: no soy enemigo, acabo de llegar. Soy el comandante del ejército del Señor. Esa frase bastó para que aquel que estaba en una posición como de batalla, estaba listo también por si decía era enemigo. Bastó solamente esa frase para que Josué comenzara a temblar y, sin poder hacer nada, cayera rostro en tierra y comenzara a adorar a aquel que mencionó la frase: soy el comandante del ejército del Señor. Porque no era cualquier comandante, no era cualquier persona que estaba ahí.
De hecho, la escritura también se traduce en otras versiones como: soy el príncipe del ejército del Señor, el príncipe o el comandante del ejército del Señor. Entonces, tienes algo que después de que él lo adoró, porque dice: Josué se postró rostro en tierra ante él y lo adoró. Luego le dijo: yo soy su siervo, Señor. ¿Tiene algo que ordenarme? El comandante del ejército del Señor le dijo a Josué: quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es sagrado. ¿Te suena común esta frase? Quítate las sandalias donde estás, porque ahí donde tú estás pisando es sagrado. ¿Lo habías escuchado antes? Seguramente sí. ¿A quién se lo dijeron antes de Josué? A Moisés. Muy bien, excelente. Sí leen la Biblia. Tremendo. La pregunta es: ¿quién es este misterioso hombre? Quédate así, no me respondas. ¿Quién es este misterioso hombre? ¿Por qué se apareció cuando Josué estaba buscando la estrategia? Pregunta número 1: ¿quién es? Pregunta número 2: ¿por qué se apareció cuando Josué está buscando una estrategia de conquista? Número 3: yo me hago esta pregunta: ¿acaso este hombre es la clave para que las puertas se abran? Porque las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Y entonces acababa de llegar el comandante del ejército del Señor, el príncipe del ejército del Señor. ¿Por qué llegó en el momento cuando se necesitaban abrir las puertas, que estaban muy bien cerradas? ¿Por qué llegó en el momento en el cual las murallas eran tan grandes que parecía impenetrable, que nadie iba a poder pasar, que nadie iba a poder cruzar? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Muy bien, quiero explicarte algo. Toda conquista siempre va a tener su proceso. Tú quieres conquistar algo, va a tener su proceso. Todo lugar donde se quiere llegar tiene su planeación, estrategia, estudio. Hay que estudiar el mercado, hay que estudiar esto. Todo eso es parte de lo mismo. ¿Y sabes qué? Josué lo había hecho. ¿Por qué lo había hecho Josué? Porque Josué era el comandante. Josué era el comandante. Josué era el comandante del ejército de Israel. Josué había hecho planeación, estrategia, estudio. Josué se había preparado muy bien para todo lo que tenía que hacer. Aunque todavía no tenía la estrategia correcta, él había hecho planes. ¿Cuáles planes podrían haber sido? Quizás cortar el agua, quizás sitiar perfectamente el lugar, no lo sé, dejarlos sin comida, muchas otras cosas. Porque podemos hacer muchas cosas, podemos tener el plan, pero tampoco es una garantía de que pueda darse. ¿Quién es el hombre misterioso? ¿Quién es este hombre misterioso? Josué se encuentra ante el reto más grande de su vida: Jericó. Jericó era una ciudad no tan extensa, 59 kilómetros. 59 kilómetros, pero lo que sí era impactante de Jericó eran sus murallas. Las murallas eran imponentes para cualquier persona. Eran unas murallas que habían sido construidas de ese ancho y de esa altura que ahorita les voy a decir, para que como Jericó estaba en un lugar estratégico de comercio, era muy probable de que seguido fuera atacada. Entonces construyeron las murallas de manera de que no pudiera ser vencido Jericó. La única manera en la cual Jericó iba a poder ser derrotada es que se destruyera completamente, que las murallas se desmoronaran. Era la única manera, o sea, era imposible. Era imposible que eso pudiera darse, porque las murallas eran muy grandes. El reto que tenía enfrente de sí Josué era un reto al que nunca antes se había
al que nunca antes se había presentado. Se había presentado a otro tipo de retos menores, una guerra contra un ejército, pero nunca se había presentado ante un reto tan grande, unas murallas tan grandes. Y aquí estaba Josué, viendo ante su panorama que lo que tenía enfrente, los obstáculos, los problemas, las barreras, era prácticamente imposible que se diera. El grosor de la muralla era entre 3 y 5 metros la primer muralla, porque eran 2 murallas que había. La primer muralla medía entre 3 y 5 metros. Tenemos más o menos como 3 metros aquí. Creo que sí tenemos como 3 metros. Imagínate. Y era entre 3 o hasta 5 metros. La altura era de 8 metros. Tenemos 7 metros aquí. Es 1 metro más. Lo alto y lo ancho era prácticamente imposible que pudiera darse. Y en medio de cada muralla, había casas. Una de esas casas era la de Rahab, la que le apodaban la prostituta, la que ayudó a los espías. Ella vivía en medio de las murallas. Con eso te quiero decir que era prácticamente imposible que pudiera darse una victoria ahí. Era prácticamente imposible. Las murallas eran muy grandes, los obstáculos eran muy grandes, y nosotros vamos caminando por la vida y lo que nos encontramos son murallas muy grandes. Y después nos topamos con otro obstáculo muy grande. Murallas, barreras, obstáculos. Eso es lo que regularmente nos topamos en la vida. Y algunos de ellos pueden significar para ti algo imposible, porque a lo mejor has buscado la estrategia, a lo mejor has buscado la manera de poder hacerlo, pero te has dado cuenta de que prácticamente es imposible. Ya le buscaste por todos los medios, ya buscaste todas las maneras de poder hacerlo y te diste cuenta de que no se puede. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tienen que pasar? Lo veamos en la escritura. ¿Cuál fue la clave? Regresemos a Josué capítulo 5, versículo 13. Josué 5:13. En una ocasión, Josué se acercó a Jericó y vio a un hombre frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Hace un momento yo te dije, Josué viene en una forma retadora, pero lo que se topa, la frase que dijo: soy el comandante del ejército de Israel, o el príncipe del ejército de Israel. Lo que hizo fue que Josué cayera completamente rendido. ¿De qué estamos hablando? Número 1, de obstáculos. ¿De qué estamos hablando? Número 2, de rendición. Ojalá alguien me esté siguiendo. ¿De qué estamos hablando? De obstáculos. ¿Y de qué más estamos hablando? De rendición. ¿Qué tendrá que ver los obstáculos, las murallas, los problemas grandes con la rendición? Josué se encontraba ante un problema muy grande. Acto seguido, Josué está con el rostro en la tierra, rendido ante la persona que tiene enfrente y adorando. ¿Será que acaso Dios nos está dando la clave con todo esto? ¿Será que acaso Dios nos está diciendo cuál es la clave de la conquista de las cosas que parecen imposibles? ¿Cómo es la manera en la cual nosotros podemos conquistar algo? ¿Será que acaso Dios nos está diciendo: rinde tu vida? ¿Será que acaso Dios está diciendo: rinde tu vida y adora? ¿Por qué Josué estaría rendido, adorando, en el momento en el cual él tendría que estar viendo la estrategia correcta? Vamos a entrar al punto clave. Josué se rindió ante un príncipe.
Josué se rindió ante un príncipe. La palabra postrarse en hebreo es shanka y significa rendirse, humillarse, debilitarse, derribar algo. Wow. Quedó en la posición de: tú puedes hacer en mi vida lo que tú quieres. Estaba rendido, tendido en el suelo. Haz lo que tú quieras en mi vida, era la expresión corporal que tenía Josué. Haz lo que tú quieras en mi vida. Y estaba además adorando. ¿Quién era esa persona? Porque podríamos decir, era un ángel muy poderoso. ¿Por qué no era un ángel muy poderoso? Porque Josué estaba adorando. ¿Y qué crees? Dentro de la escritura se nos prohíbe la adoración a ángeles. También la misma escritura nos dice que solamente hay uno digno de ser adorado. Solamente hay uno digno de ser adorado. Solamente hay uno digno de ser alabado y adorado. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién era el que estaba ahí? ¿Quién es el comandante del ejército del Señor? ¿Quién es ese príncipe del ejército del Señor con quien se topó Josué? No era cualquier persona. Josué estaba enfrente del mismo Jesucristo. Josué estaba enfrente del mismo Jesús. Increíble, tremendo. No era cualquier arcángel, ángel o querubín. Era la encarnación, así esa parte, cómo se presentó Jesucristo. Esto lo puedes ver a través de muchos estudios. Era Jesús el que estaba ahí. Entonces, estamos entendiendo. Josué tiene enfrente de él problemas. Tiene enfrente de él unas murallas muy grandes. Y él está orando y está diciendo: Dios, necesito que me des la estrategia. Y en ese momento hay una aparición de Jesús, y lo que hace fue rendirse. Rindió su vida a Jesús. Pero no fue cualquier rendición de: no, yo sí estoy rendido, yo estoy rendido a Dios. No, sí, siempre, siempre. Porque tú le preguntas: ¿has rendido tu vida a Jesús a cualquier persona? Y siempre te va a decir: sí, no, yo desde hace mucho tiempo rendí mi vida a Jesús. No es esto. No es esta rendición. Es: haz lo que tú quieras en mi vida. Tú puedes estar en esta congregación sin haber rendido tu vida a Jesús. Y estás en esta congregación porque te trae tu mamá a la fuerza. Y estás en esta congregación. Escuchen, jóvenes y adolescentes que están aquí, o adultos que vienen con sus papás. Puede ser, no lo sé, no conozco tu vida, pero pudiera ser de que estás en este lugar porque vienes obligado. Tú no has rendido tu vida a Jesús. Cuando se te presente un problema en tu vida, va a ser muy difícil que puedas pasarlo, a menos que ahorita estés escuchando de rendir por tu propia voluntad tu vida a Jesucristo. Hay muchos hombres que vienen a la congregación porque su mujer los obliga a que lleguen. Están aquí pero no han rendido su vida a Jesús. Lo mismo pasa con hombres que le dicen a su mujer: llega, por favor, llega. Bueno, voy a ir para darte el gusto. Llegan, pero no llegan porque realmente quieran rendir su vida a Jesús. Llegan porque tienen que cumplir con la otra persona. Aquí estamos hablando de un Josué que estaba totalmente tendido en el piso porque había decidido rendir su vida. ¿Qué es lo que tenía enfrente de él Josué antes de la aparición de ese hombre? ¿Qué es lo que tenía? Problemas, tenía obstáculos, tenía unas murallas muy grandes, visibles. Pero sabes, esas murallas, escúchame, toda tu atención aquí, esas murallas visibles no eran tan grandes como las murallas invisibles que tenía Josué dentro de sí. Si no caían primero las murallas dentro de su interior, no iban a caer las murallas en el exterior. Josué
había tenido muchas conquistas, había pasado muchos momentos difíciles y había tenido muchas conquistas. Josué había visto cómo el río se abrió cuando pasaron con la presencia de Dios. Y Josué en este punto, él decía: yo soy el comandante del ejército del Señor, yo soy el comandante de este ejército de Israel, yo soy el comandante. Y de repente probablemente su ego creció mucho, porque creció mucho su negocio, porque creció mucho su familia, porque crecieron mucho en todos los aspectos que tú quieras. Entonces tenía algo que estaba creciendo y que era un problema más grande que el que estaba viendo. Era el problema que no estaba viendo, lo que tenía dentro de su interior: su ego, su orgullo, la soberbia, la altivez. Si no caían primero las murallas en el interior, no podían caer las murallas en el exterior. Lo primero que tenía que caer dentro de la vida de Josué era precisamente ese orgullo que había crecido por todo lo que había visto. Estoy buscando una estrategia, Dios, y ¡pum! Su vida rendida a Jesús, llorando y diciendo: puedes hacer lo que tú quieras en mí. El problema más grande no eran las murallas de Jericó, eran las murallas en el corazón de Josué. No puede caer una muralla si en nuestra vida hay culpa. No puede caer una muralla visiblemente si tú traes arrastrando la culpa en tu vida. Me siento culpable por lo que sucedió. Me siento culpable por la separación de mis padres. Me siento culpable por lo que pasó con mis hermanos. Me siento culpable por lo que pasó. ¡Ey, basta! No, Jesús, cuando llegaste a Jesús se llevó la culpa. ¿Por qué sigues arrastrando eso sigues amarrado a cadenas, arrastrándolo por donde quiera que pasas? Se puede ver, se puede notar. A lo mejor tú no, pero para las demás personas es muy visible. Necesitas entender que Jesucristo hizo un sacrificio, una redención una sola vez en tu vida, y necesitas apropiarte de eso. ¿Culpa? Falta de perdón, resentimiento, orgullo, soberbia, altivez. ¿Has pensado que tu inteligencia, que tu sabiduría es la que va a lograr que puedas avanzar, derrumbar cualquier cosa o construir cualquier cosa? Jesús hoy nos aterriza y nos dice: no es por tu estrategia, es por mí si tú te rindes. Lo he citado en otras ocasiones, pero vale la pena resaltarlo porque va de acuerdo a lo mismo. Zorobabel tratando de construir o reconstruir el templo, un verdadero arquitecto, ingeniero, un gobernante, una persona preparada, y no podía hacerlo por tantos obstáculos que tenía en la vida. Entonces Dios le habla y le dice: Zorobabel, no es por tu inteligencia, por tu sabiduría, no es porque tengas un ejército, no es por tu poder, va a ser a través de mi espíritu. Va a ser a través de mi espíritu. Y eso es lo mismo que hoy nosotros necesitamos entender. No se trata de qué tan fuertes somos, qué tan capacitados somos. Necesitamos rendirnos ante Dios y dejar que sea el Señor a través de nuestra vida, que sea Jesús, porque probablemente ya hubo una parte que le rendiste a Dios, pero tienes que rendirle toda tu vida a Jesús. Tienes que rendirle toda tu vida a Jesús. ¿Me están siguiendo? La clave para la conquista es la rendición a Dios. Rinde tu vida totalmente a Jesucristo. Es una oportunidad para quien no lo ha hecho, una oportunidad para los más nuevos, una oportunidad para los jóvenes que están aquí también, una oportunidad para los hombres, mujeres. Rinde totalmente tu vida a Jesús, porque tú quieres rendirla.
y no porque alguien te está obligando, porque tú ves una oportunidad hoy. Cuando tú derribas el orgullo, la soberbia, lo que hay dentro de ti, termina derribándose también lo que está afuera, lo exterior. Enseguida vemos en el verso 14, cómo le pregunta, después de adorarlo, después de rendirse y adorarlo: ¿tienes algo que ordenarme? Le dijo Josué al comandante, al príncipe: ¿tienes algo que ordenarme? Versículo 15: el comandante del ejército del Señor le dijo a Josué: quítate las sandalias, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué obedeció. Ya se rindió, ya adoró, y luego le dijo: ¿qué tienes que ordenarme? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. ¿Dónde estaba Josué? En Jericó. Y Jericó seguramente era el lugar santísimo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Era el altar de bronce, era el cielo caído, ¿verdad? Era el lugar de querubines, ángeles. No, ¿qué era Jericó? Un lugar abominable. Repite conmigo: abominable. Era un lugar perverso, malo, asqueroso. Eso era. Entonces, ¿por qué Dios le dice: quítate de las sandalias? Porque el lugar donde tú estás es lugar sagrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo aquel? Ni entendí tampoco la segunda vez. Ya ni le voy a preguntar. Te voy a decir por qué. Porque donde está la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, donde cae la presencia de Dios, todo lo que es abominable lo vuelve santo. Todo lo que es abominable lo vuelve santo. Esto quiere decir que ¿cuántos éramos abominables aquí? Ay, tres impuros. Lo demás son, hombre, ustedes que bajaron del cielo, ¿verdad? ¿Cuántos abominables, malos y perversos habíamos aquí? ¿Y sabes qué pasó? Cuando llegó la presencia de Dios a tu vida, Él te santificó, Él te hizo santo. La presencia de Dios santifica la vida de la persona. No importa cuán abominable tú fuiste, lo que hizo el Señor por tu vida te limpió y te santificó. Eso es lo que hace Dios. Por lo tanto, había una persona que se había rendido a Dios y lo había adorado. Siguiente escena: quítate las sandalias, porque ahora todo este lugar es santo. Santo, porque cuando cae la presencia de Dios sobre un lugar o sobre una persona, en este caso sobre una persona, no importa lo malo que ha sido, porque vienes arrastrando culpa. No importa lo malo que ha sido, no importa lo abominable que ha sido pasado, no importa lo perverso que fuiste, importa que Jesucristo con su sacrificio, Él te redimió de todo pecado, te limpió, te santificó. Pues si ahora sí le encuentro forma. Llega Josué a Jericó, lugar abominable. Y si yo lo leo de corrido, después le dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es lugar sagrado, santo. Claro, porque donde cae la presencia de Dios, y ha caído en algunos de ustedes. En algunos de ustedes la presencia de Dios está. Yo quiero que levantes tu mano. Levanta tu mano, por favor, tu mano derecha, izquierda, la que quieras, y vas a repetir conmigo: era abominable, pero Jesús me santificó. Lo vas a decir una vez más, pero con convicción.
Era malo y perverso, pero ahora he sido limpiado por la sangre de Jesús. ¿Alguien ha creído eso? ¿Tiene poder? Esto tiene poder. Esto realmente tiene poder. ¿Por qué crees que hay una confesión cuando se dice quieres aceptar a Cristo en tu vida? Hay una confesión. Sí quiero aceptarlo, pero no quiero abrir mi boca. Quiero que entre Jesús, pero no quiero abrir mi boca, porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué tengo que levantar mi mano? No quiero levantar mi mano. ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Bueno, no hagas nada pues. No hagas nada. Si tú te das cuenta, si alguno de ustedes lo pensó por un momento, o le costó levantar su mano y abrir su boca, es porque estás lleno de orgullo. Ahí tienes la primera muralla a derribar en tu vida, el orgullo. Porque te cuesta que alguien te diga lo que tienes que hacer. Te hablan por teléfono, a lo mejor tu jefe, alguna persona, alguien importante en tu vida, o no importante, qué sé yo. Te hablan y te dicen, oye, por favor, tienes que ir a hacer eso. Cuelgas y dices, ¿por qué tengo que hacer lo que él me está diciendo? Estoy cansado de que me digan algo que tengo que hacer. Ya no quiero hacer eso. Tienes problemas de orgullo. Tienes que derribar las murallas. Está aquí uno como servidor y te dice, levanta tus manos y abre tu boca. Pero ya en la mente, ¿por qué tengo que abrir mi boca? Familia, vamos a poner en orden este asunto. Tenemos problemas con el orgullo. ¿Cómo me doy cuenta? Si alguien te dice que tienes que hacer algo y no lo haces, te cuesta mucho. Eres orgulloso y necesitas derribar eso si quieres ver que se derriben otras cosas más grandes, las visibles. Primero son las que no puedes ver. ¿Me están siguiendo? Después de rendir su vida a adorar, tuvo la revelación y la revelación de la estrategia de cómo hacer para que se cayeran las murallas. Entonces Dios le dijo, muy bien Josué, ya te he santificado, ya mi presencia está contigo. Ahora lo que va a suceder es que le vas a decir al pueblo que vaya y dé una vuelta por todo Jericó durante 6 días. Y en el 7º día van a dar 7 vueltas. Van a sacar el arca del pacto, la van a llevar con ustedes. Pero les voy a decir algo, ninguno de ustedes puede hablar. Para empezar, ¿cómo te imaginas a una persona de guerra, una persona con tanta estrategia, llegar y decirle a sus soldados que lo único que tenían que hacer era ir y dar vueltas? ¿Cómo se lo imaginan? Yo me imagino que no fue fácil para Josué tener que ir y decirle a sus soldados que lo único que tenían que hacer era dar vueltas. Número 2. En este punto donde se encuentra Josué, vamos a ir a dar vueltas, además no hablen. ¿Por qué Dios les habrá dicho que no hablaran? Si tú te das cuenta, tenían que ir dando las vueltas, iban y daban toda la vuelta, pero sin hablar. ¿Por qué les habrá dicho que no hablaran? Porque, ahí te va, porque si ellos hablaban, se iban a llenar de duda. Porque muchas veces lo que hablamos solamente son dudas. ¿Qué podrían decir? Parecemos locos dando vueltas aquí, no vamos a hacer nada. ¿Cómo nos dicen que nos pongamos a orar? Lo que necesitamos es ponernos a hacer otras cosas, no perder el tiempo orando. Vamos a decir que lleguen a la iglesia y todo ese tipo de cosas. Lo que hablamos. Dios les dijo, cállense, no hablen, solamente obedezcan. Solamente obedezcan. Ahora, ¿qué estrategia de guerra fue esa? No es una estrategia de guerra. ¿Acaso por dar vueltas iban a caer las murallas? ¿Acaso por dar vueltas iban a caer las murallas? Vayan y den vueltas.
No iba a pasar nada. Es que las vueltas no eran importantes. Las vueltas no eran importantes. ¿Qué era lo importante? Obedecer lo que Dios les había dicho. Ve y mójate, sumérgete en el Jordán 7 veces y tu carne va a ser restaurada, vas a ser sano. El Jordán no era importante, el agua no era importante. La orden que Dios había dado y la obediencia de Naamán era lo importante. ¿Me están escuchando lo que digo? Lo importante es la obediencia a Dios, no las maneras, no las vueltas. Después les dice, en la séptima vuelta del séptimo día, lo que van a hacer va a ser gritar. El grito iba a hacer que se cayeran las murallas, no, pero la obediencia a que gritaran sí. En nuestra vida, lo más importante es ser obediente a Dios, porque la obediencia es la máxima expresión de adoración. Ser obediente no son las vueltas, no son los años, no son las maneras, no es tu plan y tu estrategia, que qué bueno que lo tengas. Es que seas obediente a Dios, a lo que te dice. Es que seas obediente. Voy a ir cerrando como comencé. La persona que tiene el problema y que todo el tiempo ha estado así, o una mano seca, o un problema acá, en el nombre de Jesús suelto la palabra y comienzas a mover tu mano, tu omóplato, tu hombro. Empiezas a hacerlo. Aquí, está aquí. ¿Será que por el hecho de que le diga, y vas a dar 3 giros hacia la derecha y 3 giros hacia la izquierda, podrá decir es una locura? Es que eso no es, esa es solamente una manera. Lo que va a hacer es la obediencia a Dios. Si Dios dice muévete, tú te mueves. Si Dios te dice brinca, tú brincas. Si Dios dice vas para la derecha, vas para la derecha y punto. Y de preferencia no hables. Estoy aquí, pero es que no puedo mover mi brazo como me dicen que lo mueva. No hables, calla, porque si hablas lo vas a echar a perder. Simplemente obedece y mueve. Así sucedió. 18 años el hombre vino a este lugar, 18 años de Palenque. Vino a este lugar sin poder mover el omóplato durante 18 años, con el brazo así, así. Tal parece como si hubiera sido de eso cuando te da una embolia, una parálisis. La presencia de Dios estaba poderosa. Entonces se dio la orden de parte de Dios. Comienza a mover lo que no podías mover. Si es un brazo, ahora muévelo. Entonces el hombre lo que hizo fue empezar a hacer pequeños círculos. Y cuando se dio cuenta, el hombre estaba moviendo completamente el brazo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue el pastor? No. Fue la orden de Dios que le dio y la obediencia de él para hacerlo. Lo mismo sucede con parálisis en las piernas, paralíticos. Lo mismo sucede con un cáncer en tu vida. Lo mismo sucede con un problema que tú tengas en tu vida, lo que sea. Si tú eres obediente a la voz de Dios, siempre ha sido la obediencia a la voz de Dios. Ahora, aquí está el punto. ¿Cuántos de ustedes sienten que no han rendido su vida a Jesús y hoy tienen que rendirla, comenzar a adorar para que puedan ver cómo las murallas se derriban?